Voy a poner esto ya. Nuevamente, buen día con todos y con todas. Vamos a seguir con las clases. Estaba esperando un poco que se conecten todos. Para continuar, vamos a ir haciendo hoy día un poco a manera será de conclusión algunas cuestiones. Denme un segundito para compartirles el texto. ¿Dónde estaba? Y una preguntita, ¿el día viernes tendremos el primer examen del primer parcial? El día viernes tendríamos examen. ¿Les dije el viernes o durante la semana? Les dije. Me parece que les dije durante la semana, no sé si estaba definido como viernes. Puede ser que sea, a ver, hoy día vemos eso. Puede que sea el miércoles el examen, de alguna forma, una pruebita. Ahora no sé ustedes qué opinan, si el día miércoles o el viernes. ¿Qué les conviene más? Tal vez podría ser el jueves, Inge. El jueves. Ya podría ser el jueves, yo no tengo problema. El resto de compañeros están de acuerdo en que sea el jueves. No, sí, no sé. Bueno, quedemos en el jueves en vista de que el resto no Una tiene consulta. nada. Usted dijo que Díganme. las clases van a durar 4 semanas. ¿Qué? O sea, en la cuarta semana ya acabamos todas las clases y nos dedicamos solo a los proyectos. ¿O cómo va a ser? Sí, justamente lo que usted me dice. O sea, nosotros vamos a terminar como la parte teórica, digámoslo así. Hasta la cuarta semana estamos en la tercera semana, o sea, sería esta y la siguiente. Entre las 2 semanas terminamos como toda la cuestión teórica y después las otras 2 semanas se dedican netamente al proyecto. Y con eso se cumplen como las 6 semanas del penso. O sea, la sexta semana ya no damos otro examen, nada. No, lo que tendrían que presentar es el proyecto. Ya, eso quería saber yo. Sí, sí, o Gracias. sea, la idea es que esas semanas le hagan el proyecto y lo que sería de presentar después es el proyecto. Hasta la cuarta semana, el día, ahí sí sería como el día viernes, sería como el examen. Esta semana lo que vamos a tener para el jueves es una pruebita, sí, porque ustedes saben, en el formato necesitamos las tareas, lecciones y examen. Entonces vamos a tener una lección esta semana. La que viene, igual veríamos materia y al día viernes sería el examen. Ahora ese examen lo que yo suelo hacer, por la dinámica que estamos ahorita, es duplicar la nota para el como primer parcial y segundo parcial, porque no hemos tenido muchas lecciones. Entonces, suelo duplicar. No sé si están de acuerdo en que duplicamos la nota para como los dos parciales o prefieren rendir un examen individual para cada cosa. Explica la nota. Dígame. Inge, pero si nos iría mal en esta prueba, tendríamos la chance de hacer un trabajo de recuperación para esta nota. No, tienen que estudiar para la prueba. Porque tendríamos esta prueba, seguramente igual voy a tomar una lección oral igual y el examen. Así como en general lo que tendríamos. Por lo que solo tenemos 4 semanas. Entonces no creo que haya tiempo como de recuperar, perdón. Entonces, No ponga preguntas muy largas, Inge. muy larga. Sí, sus preguntas son bien largas. Las preguntas son muy largas. A ver, una cosa es cuando dejo ensayo. El ensayo sí suele tener preguntas un poco más complejas, largas. No hemos rendido prueba de esto, sí. Trabajo hicimos, ¿verdad? Bueno, traten de escribir como de forma concreta, porque igual voy a dejar preguntas así para que escriban en la mayoría, quizás algunas otras igual de opción múltiple,
pero en esta materia, como ven, es bastante teórica, entonces sí es necesario un poco que escriban. Déjenme ver si escriben algo en el chat. Ah, no, están poniendo los nombres. Ah, igual recordarles que por favor registren sus nombres en el chat. De esa manera llevo yo el registro igual de las clases. Un poco. Entonces quedemos así. El jueves tenemos una pequeña lección. Sí, en las 2 horas de clase serían prácticamente. Ya, un poco hoy día vamos a ir haciendo como un pequeño resumen de lo último que hemos visto. Desde la ergonomía, sí, la ergonomía se abordó de otra manera, haciendo un pequeño ensayo, pero vamos hoy a ir resumiendo un poco eso. Entonces nosotros tenemos que dentro un poco de las ramas de la higiene industrial estaba la ergonomía, la psicología y la medicina preventiva como tal, acorde a la dedicación que tiene la higiene industrial. La ergonomía viene a ser un poco esta técnica preventiva, ¿sí? Que adapta el trabajo a la persona. O sea, en lugar de, o sea, lo que nos referíamos es que los espacios de trabajo, las condiciones del trabajo deben adaptarse a la persona o al trabajador, ¿sí? Para mejorar de alguna manera sus condiciones, ¿sí? De vida y en ese sentido un poco enfocarse, ¿sí? En el factor humano, como se lo llama dentro de las empresas, teniendo en cuenta obviamente las particularidades de los trabajadores y también las particularidades de la organización y del colectivo como tal. Ahora hay otro autor que dice, Clark y Corlett, que definen a la ergonomía como el estudio de las habilidades y características humanas que influyen en el diseño del equipamiento de los sistemas y los trabajos. Y su objetivo es mejorar la eficiencia, la seguridad y el bienestar. Entonces vemos que esta es otra forma como de... Ya, estaba entrando otro compañero. Es otra forma de definir, en este caso, a la ergonomía, sí, más bien como un estudio, ¿no es cierto?, que se preocupa de ver qué habilidades tiene el factor humano, qué características tiene este factor humano dentro del trabajo, y esto de alguna manera va a influir en cómo se disponen los espacios, se diseñan los lugares de trabajo, se diseñan incluso los puestos de trabajo. Ahora también hay otros autores que dicen que es una rama de la ciencia y de la tecnología que incluye conocimientos y teorías sobre el comportamiento y las características biológicas humanas. Entonces, en este sentido, vemos que está también relacionado con otras cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el comportamiento humano, ¿sí? De alguna forma se irían relacionando incluso con el comportamiento organizacional, que veíamos en algún punto. Y también va a haber las características biológicas humanas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, de acuerdo a las capacidades de las personas, así como también hay capacidades diferentes, se debe en función de eso también diseñar los trabajos como tal, los espacios como tal. Y en ese sentido lo que se hace es diseñar, calcular de alguna forma el tema de cómo está distribuido el trabajo, las tareas, etcétera, ¿sí? Y se ve incluso como sistemas productivos que sean más eficientes, ¿sí? Todo esto se lo hace como para mejorar la eficiencia igual del trabajador y también dicen que está enfocado un poco al tema de cuidar como incluso el ánimo, las condiciones en las que se encuentra como tal el trabajador como ser humano. También, obviamente, la ergonomía lo que va a buscar un poco es condiciones de trabajo que mejoren, ¿sí? Eliminen o reduzcan al máximo el tema del riesgo de accidentes laborales, y de esa manera también
poder de alguna forma aportar a la organización, porque como veíamos, si se amenora, se disminuye, si igual se implementan mecanismos preventivos, puede aportar más a una organización que ya tratar la situación, el accidente como tal en sí, que suele ser más complicado, tanto en ámbitos legales como en ámbitos también de costos para la empresa. Por otro lado, habíamos visto un poco el tema de la psicología. Bueno, aquí está un poco más amplio el asunto, está refiriéndose a la psicosociología. Sí, entonces esta técnica de prevención, obviamente, cuando hablamos de psicosociología, está atravesada o está cruzada o es una interrelación entre la psicología y la sociología. ¿Sí? Y lo que buscan estas dos en conjunto es eliminar patologías. Cuando hablamos de patologías es como síntomas, enfermedades como tal, que sean provocados por aspectos conflictivos dentro del ámbito laboral. Uno de estos síndromes o una de las patologías más comunes viene a ser el estrés, ¿sí? Entonces, este estrés obviamente es una respuesta, según estos autores, es una respuesta no específica a cualquier demanda planteada al organismo, ¿sí? Entonces, dentro de esto también se ha establecido lo que es el síndrome de adaptación. Si hablamos nosotros de síndrome, este síndrome de adaptación un poco lo que va a indicar son que las partes afectadas generan una manifestación dependiente entre sí. Es decir, las personas que están afectadas por el tema del estrés, etcétera, obviamente lo van a manifestar de diferentes maneras. Sí, quizás cuando hablamos del ámbito laboral es un poco complejo, ¿no es cierto? Muchos trabajadores que sufren de estrés quizás no lo expresan de manera verbal dentro del ámbito laboral por miedo a perder sus trabajos, pero las expresiones pueden estar desencadenando problemas de salud, por ejemplo. Sí, o sea, el hecho de que la mente se enferme también va a afectar a otros órganos del ser humano y puede desencadenar otro tipo en general, otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? No sé, migrañas, dolores frecuentes de cabeza, el tema del cansancio mismo, puede afectar, ahora si ya son niveles de estrés bastante elevados, muchas veces ya termina en cuestiones más complejas, como trombosis y estas cuestiones que son ya más difíciles de tratar. Ahora otra cuestión que se puede manifestar en el ámbito psicosociológico es la insatisfacción laboral, ¿sí? La misma que se puede deber a las relaciones con los compañeros, igual a las relaciones que se establecen entre jerarquías, ¿sí? A las relaciones de producción de alguna manera. Cuando hablo yo de relaciones de producción, estoy hablando de las relaciones que existen, por ejemplo, entre el trabajador y el dueño de la empresa, entre el trabajador y sus compañeros. Otro tipo de relaciones de producción también pueden ser las relaciones que se establezcan con los equipos de trabajo, o sea, las maquinarias como tal. Sí, también se deben este tipo de insatisfacción al tipo de trabajo que se desarrolla dentro de la empresa o la fábrica. El salario yo creo que es un factor considerable además dentro del ámbito laboral, ya que vivimos en un país donde los salarios realmente son precarios para la clase trabajadora. También el trato con los superiores, yo puedo decir que debido a las relaciones que existen todavía en este país de semifeudalidad, por ejemplo, sí que todavía se cree en esta cuestión de, por ejemplo, hay todavía procesos donde existe, por ejemplo, el peonaje o el tema de la servidumbre como tal, que son cuestiones que vulneran algunos derechos igual de los trabajadores, por la misma constitución de este país, o sea, cómo está constituido como sociedad, generan insatisfacción laboral. El tema de los horarios, por ejemplo, cargas horarias muy pesadas, ¿sí? Pueden generar este tema de insatisfacción. Los horarios como tal, en este tiempo de pandemia, es súper evidente el tema de los horarios, cómo han afectado de alguna forma a la clase trabajadora, porque el teletrabajo, por ejemplo,
lo que ha hecho es que al considerar las personas, los dueños de los medios o los jefes, que el trabajador está en su casa, los horarios sean a conveniencia del empleador, sin tomar y sin considerar la situación social y psicológica de los trabajadores. ¿Sí? Entonces los horarios ahora son como más pueden, las reuniones a las horas que más pueden poner el dueño del medio de producción o de la empresa o de la fábrica, ¿sí? Sin considerar las actividades propias, incluso el tiempo de ocio que tienen los trabajadores. Obviamente cuando yo hablo tiempo de ocio, obviamente hablo de este tiempo que tiene el trabajador para recuperar su fuerza de trabajo, para volver a laborar, y este tiempo que también le sirve de alguna forma para desfogar toda esta opresión del sistema como tal. También el tema de la ausencia o insuficiencia de la comunicación puede causar insatisfacción laboral si a veces estos niveles jerárquicos que manejan las empresas hacen que la comunicación no sea la adecuada, ¿sí? Porque es como que tanta burocracia para nomás de lograr, no sé, aprobar algo, y esto va generando insatisfacción laboral debido a que todos los trámites y la comunicación a veces se queda trabada en alguna instancia, y a la final quien termina pagando de alguna forma los platos rotos es el trabajador. Porque digo eso, a veces la comunicación no es eficiente entre las distintas escalas de la organización, ¿sí? Y lo que genera a veces es que hay algún problema dentro de la institución. Y esa culpa del problema no la atribuyen, digamos, a la organización como tal o a la comunicación que haya entre otras jerarquías superiores, sino siempre quien tiene que terminar de alguna forma respondiendo a la mala comunicación que haya habido a través de la estructura es el trabajador que se encuentra en la escala más baja en general. Y eso va generando que los trabajadores vayan ocasionando dentro de sí una insatisfacción laboral que a la final termina reflejándose en los procesos de trabajo como tal, o sea, quizás trabajadores que ya van porque necesitan, no sé, llevar el alimento a su casa, pero por esa cuestión, no por una cuestión de que se sientan satisfechos en su trabajo, ya van desganados, puede ser que ya vayan sin ánimo también, o pueden que se manifiesten de otras maneras, incluso en la baja de la eficiencia del trabajador en su sitio laboral. Por otro lado está el agotamiento psíquico, ¿sí? Entonces este agotamiento psíquico genera obviamente a veces incluso depresiones, cansancio, y eso va también a afectar de alguna forma a la final a la organización. También otra cuestión que puede ocasionar insatisfacción laboral es este tema de las actuaciones hostiles continuas. Es lo que se conoce ya dentro de la ley como acoso laboral. ¿Sí? Muchas veces este acoso laboral se manifiesta por parte de los empleadores, por ejemplo, con formas, no sé, con el pago del salario a uno u otro trabajador, no a todos, las condiciones a veces son diferentes, de manera, por ejemplo, tarde, ¿sí? Hay trabajadores a los que les pagan puntual y a otros les pagan de forma tarde con el fin de que estos trabajadores renuncien, o con llamados de atención constante, no sé, por cualquier cosa. Entonces una forma de hostigar o el gritar al trabajador o el maltratar al trabajador es generar un ambiente hostil para el trabajador, y también esto se conoce, o en general esto puede ser conocido como una violencia psicológica. Esta violencia psicológica, como les dije, está tipificada como acoso laboral. Sin embargo, a la larga, muchas de las personas que son víctimas, digamos, en este sentido del acoso laboral, no la identifican como tal, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, otros no denuncian por miedo a represalias, porque cuando se va al Ministerio de Trabajo, lastimosamente, nuestras leyes están hechas no para la clase trabajadora. Lo que pasa es que le dicen, si usted quiere poner una denuncia, por ejemplo, le dicen usted debe renunciar a su trabajo. O sea, usted tiene que salir del trabajo para poner la denuncia y que la denuncia se haga efectiva, ¿sí?
Entonces, cuando no debería ser así, sino que en todo caso se debería atender las denuncias en este ámbito, ¿sí? De acoso laboral y garantizar que el trabajador pueda seguir teniendo su empleo, que es su sustento de vida, y también atacar estas formas de violencia psicológica que se ejerce por parte de los dueños de los medios de producción sobre los trabajadores como tal. Entonces son cosas importantes que están dentro del ámbito psicosocial que se deben considerar. Y por otro lado, esto todavía no hemos visto dentro de lo que es la parte de la seguridad. Nosotros habíamos visto también, de la higiene industrial, está este tema que es la medicina preventiva. Sí, ahora cuando nosotros hablamos de prevenir, estamos hablando de tomar acciones antes de, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esta viene a ser una especialidad médica, ¿sí? Que puede ser aplicada de forma individual, es decir, a cada uno de los individuos, considerando su particularidad, o también puede ser aplicada de forma colectiva. ¿Sí? Aquí le ponen comunitariamente. ¿Sí? Y lo que va a hacer esta medicina preventiva un poco es estudiar los medios que permitan conseguir el más alto grado posible del bienestar físico, del bienestar psíquico y social de los trabajadores en relación con las capacidades que tengan estos trabajadores. Ustedes han de haber visto que de acuerdo a la ley, igual hay como una especie de cuota, entre comillas, no sé cómo llamarlo, que exige que se debe integrar a los trabajos una cierta cantidad de personas con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que la medicina preventiva puede aportar bastante porque debe, obviamente, analizar a este individuo en función de sus propias capacidades para tomar medidas en relación a su ámbito de trabajo o, o en relación incluso a su entorno de trabajo. ¿Sí? Eh, También toman en cuenta dentro de la medicina preventiva las características y los riesgos del trabajo como tal, es necesario, porque en función de eso se debe ir adoptando medidas médicas para evitar que mi trabajador o los trabajadores del medio, de la empresa, de la fábrica, contraigan, yo que sé, una enfermedad laboral. También se debe tomar en cuenta la influencia que tiene de alguna forma este trabajo con el entorno, ¿sí? Y de esta manera se debe promover lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Los medios para el diagnóstico de enfermedades, es decir, proveer de los, no sé, permisos para que las personas se me ocurre ahorita, cada año puedan hacerse, yo que sé, exámenes generales para detectar una posible enfermedad. Se debe proveer también de los medios para el tratamiento de enfermedades. Si entonces en las empresas generalmente están, por ejemplo, una trabajadora social, quienes hace todos estos trámites. Se debe proveer también los medios de adaptación del trabajador. Sí puede haber ambientes laborales que generen un impacto fuerte sobre los trabajadores. Entonces es necesario generar mecanismos de adaptación para evitar de alguna forma estos impactos causen problemas en la salud. Se debe proveer también de medios para la rehabilitación, ¿sí? En caso de que haya habido alguna cuestión o vaya a haber alguna cuestión, se debe tener estos medios. Por ejemplo, el tema dentro de esto sería, por lo general las empresas no tienen pues un centro médico y esto, ¿sí? Entonces, para el tema de rehabilitaciones puede ser que se enfoque un poco en el tema de los permisos y del manejo de esta situación. Se debe proveer también los medios de calificación de las patologías producidas, ¿sí? O condicionada por el trabajo. Entonces, en ese sentido, es importante dentro de este ámbito tener obviamente en la empresa un médico que esté de alguna forma al pendiente de esto. Entonces estén, yo qué sé, los exámenes, los chequeos médicos periódicos, que estén enfocados a detectar una patología y atacarla antes de que desencadene de alguna forma una enfermedad.
y también entender de alguna manera elementos que pueden ser condiciones del trabajo que puedan ir causando enfermedades, detectarlos a tiempo para prevenir. ¿Sí? Obviamente para todo esto deberá haber protocolos dentro de la institución, deben regirse igual a las leyes en general que hayan a nivel de, no sé, de región, de país. Y dentro de esto también se debe obviamente, como les decía antes, establecer exámenes, por ejemplo, para los trabajadores, exámenes periódicos, es decir, cada cierto tiempo, en función de la labor que ellos estén desempeñando, igual tienen que ir estos exámenes periódicos, es decir, si es en una cuestión, no sé, donde están como cargando cosas, o sea, deben ir dentro de los exámenes esta cuestión de revisión, por ejemplo, se me ocurre a mí de la columna, de articulaciones, ¿sí? Para estar al pendiente, por ejemplo, de ese trabajador. Ahora aquí también habla que los exámenes de la salud deben incluir, ¿sí? Historia clínica laboral, es decir, las instituciones deberían tener como un departamento en donde se vaya teniendo la historia clínica de los trabajadores como tal, de acuerdo a los exámenes periódicos que se hagan. Se debe tener también datos de exploración clínica, datos de control biológico. Se puede tener como estudios complementarios en función de riesgos como propios de la actividad laboral. Y esto se debe tener obviamente no sé, en una ficha, en un libro, en donde se vaya detallando el puesto de trabajo como tal. Y el tiempo de permanencia en el mismo, es decir, el tiempo en que uno esté haciendo una actividad, obviamente va a influir como factor para desencadenar una enfermedad. Entonces, el tiempo de exposición a una u otra actividad debe ser tomado en cuenta para levantar como la información clínica del trabajador. También se debe incluir dentro de esta información clínica, obviamente, los riesgos que se hayan detectado dentro de la actividad como tal, ¿sí? De acuerdo a las condiciones incluso del trabajo. Entonces decimos, no sé, hay riesgo de caída, hay riesgo, no sé, de cortadura, hay riesgo de fractura, no sé, etcétera. Y en ese sentido se debe tomar en cuenta todos estos riesgos para llevar un registro de o tomar como de alguna forma medidas en función de este tema de la salud. Eso como en general y en resumen sobre lo que serían algunas instancias que están dentro de lo que es la higiene en el trabajo. No sé si tengan como alguna pregunta sobre la higiene que abordaba la ergonomía, la psicología y la medicina preventiva. No sé si tengan alguna duda como para acabar ese capítulo de higiene. ¿No? Si estamos por ahí, no sé si es que no sé, estoy con volumen. No tenemos dudas. No. Ya. No. A ver, verán, ahorita me dice el timer que faltan como 4 minutos. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar a medias. ¿Les parece si ahorita hacemos la pausa? Son 10:50. Volvamos a las 11 para continuar y no tener como esta interrupción en la mitad. Bueno, Sí,
Ya, entonces ahorita hagamos la pausa de una vez y regresamos a las 11. 10:50, 10 minutos, 11. A las 11 para continuar con el siguiente tema, que sería esto de la identificación de los daños. Bueno,